Personas comunes para un plan extraordinario. Personas comunes en el plan de Dios es algo extraordinario. Y vamos a hablar no solamente del nacimiento de Jesucristo, sino antes del nacimiento de Jesucristo vamos a hablar del nacimiento de Juan el Bautista, el último de los profetas, y Juan el Bautista, aquel que iba a preparar el camino. ¿Para quién? Para Jesucristo. Ahora, vamos a estar en la escritura, en el libro de Lucas, capítulo 1. Ahí aparece en la pantalla. ¿Lo tiene? Lucas, capítulo 1. Voy a darle lectura al versículo del 5 al 7. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero, aquí encontramos un pero no tenían hijos porque Elisabet era estéril. Ambos eran ya de edad avanzada. Conocemos la historia. Así que tanto Zacarías era de la línea de Abdías y Elisabet era de la línea de Aarón. Así que por los dos lados venían de un linaje de sacerdocios. Y la intención de ellos habían hecho oración constantemente pidiéndole a Dios un hijo. Si nos damos cuenta, en aquellos tiempos, cuando una persona no tenía descendencia, era una vergüenza. ¿Sabe por qué? Lo atribuían a un pecado escondido. Lo atribuían a una maldición. Por eso es que cuando en la familia había abundancia de hijos y principalmente varones, era bendición de parte de Dios. Pero cuando en el matrimonio no hay hijos, lo atribuyen a un pecado, a una maldición, por la cual Dios no ha derramado su bendición a este hogar, porque hay algún pecado escondido de lo cual ellos no pueden tener hijos. Y es una afrenta, es una vergüenza. Ahora, todo lo que tenían ellos, toda la herencia que podían poseer, ¿a quién se le va a quedar si no hay descendientes? Así que nos habla la Escritura y nos dice que ese matrimonio eran personas justos, intachables, irreprensibles y que siempre estaban tratando de agradar a Dios en todo lo que hacían. Dice, pero no tenían hijos. Aconteció que ejerciendo Zacarías en el versículo 8 el sacerdocio delante de Dios según el orden de su casa. ¿Cuál? Según el orden de su casa, el orden de Abdías. Se piensa que para ese tiempo había aproximadamente unos 20,000 sacerdotes. ¿Cuántos? 20,000 sacerdotes. Y ahora es un privilegio el poder servir a Dios. Se echó en suerte y le tocó a Zacarías de su línea que él estuviera delante de la presencia de Dios para ofrecer el incienso en el tiempo de la oración. Así que si Zacarías ya era un hombre anciano y avanzado de edad, ¿por cuánto tiempo él estuvo esperando su turno para poder ministrar? Una vez en la vida lo iba a hacer. Después de esto ya no había oportunidad, porque en la lista había más de 20,000 sacerdotes esperando que les tocara el turno para poder ministrar a Dios. ¿Cuántos de nosotros el día de hoy tenemos el privilegio de venir a sus atrios y poderlo adorar? Cada semana. Y muchas veces decimos, tengo otros compromisos, no puedo. Ponemos muchas excusas, como Moisés puede decir. Es que yo no soy apto, es que yo no puedo. ¿Se da cuenta? En aquel tiempo, una única vez en su vida, ellos iban a poder ministrar en la presencia de Dios porque había muchos en la línea y no había más oportunidad de que ellos pudieran ejercer. El versículo 9 dice, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso
entrando en el santuario del Señor. Dice, y toda la multitud del pueblo estaban fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Imagínense, si usted entra al lugar santo, usted está solo en ese lugar, está platicando con Dios, está orando a Dios, está pensando en lo que va a hacer, y de repente se le aparece un ángel a un lado y le habla. ¿Qué haría usted y yo? Caíamos desmayados. Si no tenemos problemas con el corazón, ahí hubiéramos quedado, ¿no cree usted? Dice que él le sobrecogió temor, pero el ángel le dijo, Zacarías, no tengas miedo, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Algo importante. Si nos dice que eran irreprensibles, consagrados completamente toda su vida al Señor, la pregunta aquí es, ¿hace cuántos años ellos estuvieron orando por un hijo? Si usted y yo oramos por un hijo es cuando tenemos aún oportunidad de cuidarlos. ¿Usted va a orar por un hijo cuando tenga 70, 80 años? No, ya los tiempos se pasaron. No, ya de 80, 90 años ya no hay oportunidad, ya no hay fuerzas. Para que le digan a Zacarías, tu oración, Dios la escuchó. Y aquí me llama la atención algo importante. Cuando Dios escucha nuestra oración y Dios responde, muchas veces nosotros creemos que no va a responder porque no me la dio inmediatamente mi petición. Dijo Dios, sí, pero espérate. ¿Cuántos de nosotros al decir Dios, espérate, nos desesperamos, nos enfriamos, nos desalentamos y en ocasiones ya dejamos ni de orar porque decimos Dios no me va a escuchar? Y a veces nos preguntamos en nuestro corazón, ¿tendré un pecado escondido? ¿Algo estará pasando porque Dios no contesta mi oración? ¿Qué está interrumpiendo mi oración porque Dios no me escucha? Y dijo Dios, ya te escuché y te dije que sí, pero sé paciente. ¿Paciente? Pues ¿cuántos años? Zacarías ya se había olvidado cuando había hecho esa oración, habían pasado años. ¿Qué sucede si Dios responde la oración cuando Zacarías y Elizabeth le hicieron la petición? Simplemente hubiera sido un niño normal. Pero si se esperan al tiempo de Dios, es un hijo milagro. ¿Sabe por qué? Porque vino cuando ninguno de ellos se lo esperaba, cuando eran ancianos. Personas ordinarias, un día normal, cotidiano. Ellos nunca pensaron que iban a ser elegidos para tener al último profeta y que iban a llamar su nombre Juan. Nunca se imaginaron ellos eso. Ahora, ¿usted cree que María planeó, oró a Dios pidiéndole que fuera la madre del Salvador? No. Personas ordinarias, una jovencita enamorada con Juan, ya le cambié el nombre a José. Una jovencita enamorada de José el carpintero. Me imagino que había hecho ya su pedido de muebles, la cama, el comedor y todo, ¿no cree? Ellos estaban pensando en ser felices, en casarse y tener un matrimonio, pero nunca se imaginaron personas ordinarias que Dios los fuera a elegir con un propósito extraordinario. Dios siempre va a buscar a quienes, a los humildes. Ahora, ¿cómo veía la gente a Zacarías y a Elizabeth? Se la pasan en el templo. Son personas con buen testimonio, con buena reputación. Pero ¿por qué es que Dios no les dio un hijo? Se consideraba como maldición. ¿Qué opinaba la gente de este matrimonio que se pasaban constantemente adorando a Dios? No, Dios escuchó la oración de este matrimonio. Y Dios dijo, sí, pero espérate y a mi tiempo. Para que no sea un niño ordinario, sino sea un niño milagro. Cuando ustedes no se lo esperan, Él va a venir. Versículo 14 dice, tendrá gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento porque será grande delante de Dios. Aquí algo muy importante que dice, no beberá vino ni sidra
y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y va a ser un niño con un voto nazareato, no vino, no sidra. Así que ahora Elizabeth, si se echaba sus traguitos de Jerez o unos cuantos juguitos de sidra, nada. La mujer en su embarazo no puede tomar nada. ¿Recuerda Sansón? Otro hijo milagro, que la mamá era estéril. Dijo el Señor, no va a comer ningún derivado del vino de la sidra, no va a tocar muerto, porque dará inmundo. Debes de ser obediente, debes de cuidarte para que Dios pueda usarte. Así que le está diciendo que Juan no deberá de comer, tomar nada de vino ni de sidra, será apartado. Dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de ellos, e irá delante de él con el espíritu del poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los hijos, para preparar el camino. ¿Para quién? Para el Señor, un pueblo bien dispuesto. ¿Qué dijo Zacarías en el versículo 18? Al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo ya soy viejo. Yo ya no puedo, no se lo puedo creer, ya soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Dice, y he sido enviado a hablarte y a darte las buenas nuevas. ¿Por cuánto tiempo nosotros hemos hecho a Dios peticiones? Las hemos elevado a Dios y no ha contestado. Pero para poder agradar a Dios nos dice que tengamos fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando entra la duda en nuestra vida, mata la fe. Zacarías está actuando en ese momento como un hombre de fe. Lo agarró desprevenido. Él nunca se imaginó que un ángel iba a llegar a darle este mensaje de que hace años atrás había pedido un hijo y ahora es tu tiempo. Y si son personas de oración, son personas consagradas a Dios, son personas entregadas, ¿qué sucede también cuando usted y yo nos encontramos en la lucha y en la prueba? Tendemos a dudar porque puede ser casi imposible lo que nos acaba de dar el mensaje de parte de Dios. Él dice, yo no puedo, ¿cómo es posible? Yo soy ya un hombre avanzado de edad, ya soy viejo. Y mi esposa también es de edad avanzada. ¿No se acordó él de Abraham? Que Abraham también ya era viejo cuando Dios le dio la promesa del hijo. ¿Qué sucede entonces cuando entra la incredulidad a nuestra vida? Dios quiere usarnos. Dios nos ha llamado para un plan que Él tiene y nosotros nos rehusamos porque no creemos. ¿Y cuál fue la consecuencia de que este hombre no creyó? Se molestó el ángel, le dijo, oye, yo soy enviado. Y él por consecuencia te vas a quedar mudo, no vas a poder hablar. Y dice después, se quedó ministrando y sirviendo. Y la gente decía, oye, pues ¿dónde está? ¿No sale? Y normalmente cuando un sacerdote no salía del lugar santísimo es porque ya estaba muerto. Porque había un pecado en él y ese pecado lo mataba. Cuando él salió, no podía hablar. Se dirigía a él con señas y dijeron, algo le sucedió adentro. Porque no puede comunicarse. Dice que tendrán gozo y alegría aquellos que van a ver a este niño nacer en su vejez. Por una parte nos dice Santiago 1, 6 y 7, no pienses que el que duda recibirá cosa alguna. Ahora, si Dios estuvo esperando mucho tiempo para llamar a ese matrimonio que lo agradó, pero ahora Zacarías duda, Dios hubiera dicho, bueno, como dudaste ya no te doy tu regalo. No, lo reprendió. Le dio una pequeña castigadita
le quitó el habla. Pero el plan de Dios continúa en su vida de ellos. No creas que el que duda va a recibir cosa alguna. Porque es imposible que el que no crea en Dios le pueda agradar. Él creía en Dios. Pero simplemente en este momento no era fácil poder aceptar este choque de mensaje que le están dando a su vida. Un día normal, un día ordinario, y de repente le dicen que será padre. Se dan cuenta que María, que Elizabeth está embarazada. Ya Elizabeth llevaba aproximadamente 5 meses, 6 meses de embarazada, cuando ahora María, que es pariente de Elizabeth, va a visitarla. Y cuando va a visitarla, ella tenía 6 meses, nos dice que en cuanto llegó María a visitar a Elizabeth, el niño saltó en el vientre de ella. ¿Quién le dijo a Elizabeth que María estaba embarazada? Dios se lo pudo haber revelado. ¿Sabe por qué? Porque nadie sabía. Apenas María tenía 1 mes de embarazada, María. Y en cuanto María entró, dice, en el vientre saltó el niño de alegría, dice, lleno del Espíritu Santo. Y ahí empieza un diálogo entre ellas. Y ahora María se quedó 3 meses más con Elizabeth. Hasta, si tenía 6 meses, más otros 3 meses, llegó el tiempo en que nació Juan. Se quedó María a ayudarle. Y véame, era una mujer de edad avanzada. Hoy decimos, pero es que ya a los 40 años es un riesgo que una mujer quede embarazada. Cuando estábamos en Zacatecas, estaba una persona que iba a la iglesia. Como a los 42 años quedó embarazada ella y daba vergüenza. No querían que la gente se diera cuenta. Porque tenía ya 42 años y era un embarazo de riesgo. Así que nosotros le llevábamos al hospital de ese lugar, estaba a grandes distancias, y pudo tener su bebé. Pero una mujer, hablamos de 70, 80 años, embarazada, fue un embarazo de alto riesgo, porque dice que entonces Elizabeth se quedó en la cama, ya de ahí no salió, estuvo ahí en reposo con este embarazo difícil. Pero ¿sabe? Elizabeth estaba contenta porque dijo, Dios acordó de mí y me quitó esta afrenta delante de los hombres. Ella disfrutó su embarazo en cama. Ahí estuvo ella. ¿Se puede imaginar usted contando los días de su alumbramiento? María estuvo ahí apoyándola, estuvo ahí ayudándola, estuvo ahí al pendiente de sus necesidades. No sé, lavarle la ropa, hacerle de comer. Esos detalles yo no me había puesto a pensar, pero la Escritura dice que María estuvo ahí, estuvo con ella 3 meses más. Si puedes creer, todo es posible. Pero ¿qué cuando no creemos? Hablando de una higuera, se acercó el maestro y la higuera no tenía fruto, tenía hojas. La maldijo. ¿Qué sucedió? Se secó. Los discípulos maravillados se acercan y le dicen, pero maestro, ¿cómo es que de un momento a otro se secó la higuera? Si tuvieras fe, le puedes decir a esa montaña, muévete de un lugar a otro y la montaña se moverá. ¿A qué nos lleva a pensar entonces que cuando pedimos a Dios con fe, Él responde, pero a su tiempo? Si un día para Él son 1000 años, y 1000 años como un día, nosotros somos tan desesperados que en cuanto antes de que hagamos la oración ya queremos que llegue, ¿no?
Hoy ordenamos los regalos para los niños y ya queremos que lleguen a medianoche en la casa. Vivimos en un mundo donde queremos estar todo en rapidez. Aquí nos da una lección muy importante. Nosotros siempre tendemos a poner la mira en lo que somos, en lo que tenemos, en nuestros recursos, en nuestras habilidades. ¿Por qué Zacarías se enfocó en su debilidad? Dijo, yo soy viejo. Se está enfocando en su debilidad, de que él es avanzado de edad. Y cuando Dios nos llama a hacer algo, quiere usarnos, tendemos siempre a enfocarnos en nuestras debilidades. Moisés, quiero que vayas a hablar con Faraón. Y dijo Moisés, no, yo es que no puedo hablar. No, era miedo. Moisés no estaba pensando en una preparación de todo ese tiempo en el desierto. No, él ya vivía ya tranquilo, en paz, llamando a gente ordinaria para un plan extraordinario. ¿Usted cree que David estaba pensando y orando a Dios para que Dios lo escogiera como el segundo rey de Israel? No. David se encontraba ya cantando con sus ovejas, cuidando su rebaño, feliz de la vida. Él nunca se imaginó que Dios lo iba a llamar para ser rey. Dios ve el corazón. ¿Sabe? Porque ni aún su padre, Isaí, se imaginó que Dios iba a escoger a David. Cuando el profeta le dijo, ¿dónde están tus hijos? Trajo a todos, menos a David. ¿Por qué? Es porque era el más pequeño. Ni el padre pensó que tenía potencial para ser rey, David. Porque si hubiera pensado que tenía potencial, lo hubiera traído también. No. Ni su padre se imaginó que David iba a ser el elegido. Así cuando Dios llama a personas ordinarias para un plan extraordinario, ¿usted cree que y yo podemos estar preparados para ese plan que Dios tiene para nuestra vida? Cuando nos enfocamos en nuestras debilidades, vamos a perder las bendiciones. Y entonces, usted y yo no podremos compartir las buenas nuevas, no podremos compartir las buenas noticias. Zacarías se quedó mudo, no podía hablar. Así que no podía hablar, se daba a entender con una tabla y les explicaba y les decía lo que él quería saber, pero él estuvo en reprensión el tiempo que su mujer estuvo embarazada. ¿Y sabe cuándo? Hasta que le puso al niño Juan. Y dice, pero ¿por qué Juan? Si tú te llamas Zacarías, ¿cómo se debe llamar? Normalmente nosotros como hispanos a nuestro hijo le ponemos el junior, ¿no? Se debe llamar como el papá. Que lleve el apellido también, el papá. Allá igual. Si tú te llamas Zacarías, tu único hijo heredero se debe llamar Zacarías. Y dijo Zacarías, no, se debe llamar Juan. Así me dijo el ángel. Cuando le pusieron Juan, fue cuando entonces pudo hablar. ¿Se imagina usted este matrimonio que por muchos años tenía una oración delante de Dios? Y al final Dios le dijo, está bien. Tengo para ti algo especial. Simplemente sé paciente. No te desesperes. Tengo algo maravilloso para tu vida. ¿Qué enseñanza nos da? Hablamos de un David que ni por su mente pasaba a ser rey de Israel. Hablamos de José y María, que ni por su mente ellos se imaginaron que Dios los iba a usar para que fueran el padre y madre terrenales de Jesucristo. Ahora hablamos de Zacarías y Elizabeth, que estando en un día normal, cotidiano, el ángel se le aparece para darle una buena noticia. Y mire, han pasado 400 años de silencio, desde Malaquías hasta el Nuevo Testamento. No se escuchan visiones. No hay mensaje de parte de Dios.
Pero ¿sabe? Cuando él se encuentra en ese lugar, ahí está el ángel dándole el anuncio. Después de 400 años, viene el mensaje de Dios con buenas noticias para la humanidad. ¿Quién se iba a imaginar que otro niño llamado Samuel, en tiempos de maldad, en tiempos de violencia, donde el sacerdote Elí y sus hijos hacían tantas cosas llenas de maldad? Normalmente creemos que el sacerdote Elí van a seguir los hijos, pero los hijos andaban haciendo lo malo, dice la escritura. Y una vez más vemos a este joven llamado Samuel, un milagro, un hijo milagro, porque la madre también era estéril. Al estar ahora en la casa del padre, Dios llama a Samuel y Samuel no se da cuenta de que es Dios. Dios llama a Samuel y Samuel no puede reconocer que es la voz de Dios porque él piensa que es Elí. Un matrimonio consagrado a Dios, apartado para Dios. A veces es difícil, ¿no cree usted? Podemos estar todo el tiempo en la iglesia y podemos escuchar de que a aquellas personas les va muy bien, que Dios ha visitado su vida, que tienen paz, que tienen armonía, que tienen gozo, que sus oraciones se ha escuchado, que ha dado sanidad. Y a veces decimos, pero ¿por qué a mí no contesta Dios mi oración? ¿Por qué no me ha visitado a mí? Dios llamó a Samuel en un tiempo difícil. Dios llamó a David. Dios llamó a un hombre llamado Gedeón, esforzado y valiente. Dice Gedeón, pero ¿de dónde soy esforzado y valiente? Si me ando escondiendo de los medianitas, que no me quiten mi comida. Tú vas a librar al pueblo de la esclavitud. ¿Yo? ¿Tú? Lo que Dios ve en nuestra vida es diferente a lo que nosotros vemos. Nos enfocamos en nuestras debilidades. ¿Le creemos a Dios? ¿Le tenemos confianza a Dios? Porque entonces si le creemos a Dios y confiamos en Él, como dijo María, haga con su sierva según tu palabra. Podremos decir, Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Soy persona ordinaria que quiero estar en tus planes extraordinarios. No quiero enfocarme en mis debilidades. No quiero enfocarme en mis miedos, en mis frustraciones. Lo que tú ves en mí es diferente a lo que yo puedo ver. Porque yo puedo ver lo que hay a través de mi historia. Yo puedo tener en mi mente lo que la gente me dijo. Que no soy capaz. Que no puedo. Que no seré nunca bueno. Que siempre me equivoco. Eso se queda muy grabado. Se queda muy grabado en nuestra mente y muchas veces eso nos impide continuar y seguir adelante. Yo le comentaba, si usted le dice a un niño que un hombre vestido de rojo con un gorro va a bajar por la chimenea, le van a poner los niños galletas porque es Santa Claus y le va a traer regalos. ¿Ellos lo creen? ¿No es verdad? Los niños lo creen. Si le decimos a los niños que no pueden, que son miedosos, que siempre se están equivocando, que siempre se portan mal, ellos se lo van a creer. Pero si le decimos a nuestros hijos que son guapos, que son bellos, que son inteligentes, y les hablamos cosas maravillosas, ¿sabe qué? Se la van a creer. En este momento no recuerdo el nombre de esta persona. Llegó con su madre y le dijo, mira, esta carta me la entregó el maestro, que te la dijera a ti. La mamá al ver la carta, la empieza a leer, salen lágrimas en sus ojos. Guarda la carta. Y dice el niño, ¿qué te dijo el maestro?
el maestro me dijo que eres un niño muy inteligente y que de aquí en adelante tu madre es la que te va a educar. Bueno, pasó el tiempo. Créame que ese hombre fue un genio. Pasaron los años. Un día menos pensado, este hombre encontró la carta que el maestro le dio a su madre. Con curiosidad la abrió. ¿Sabe qué decía la carta? Le decía: su hijo tiene un retraso mental y en esta escuela no podemos con él, no podemos lidiar con él. ¿Cuál es el amor de un padre y de una madre? Dijo ella: no. Ella le inyectó a su hijo que era una persona inteligente y que ese hijo inteligente iba a hacer cosas grandes. ¿Y sabe qué? Fue un genio. Y muchas veces nosotros nos queremos quedar con lo que la gente nos etiqueta y nos dice. ¿Qué hubiera pasado si la madre le hace caso a la carta y al maestro? ¿Lo hubiera mandado a un psiquiátrico? ¿Le hubiera dado medicamento? ¿Qué hubieran hecho con él? Este hombre, cuando vio esa carta, se soltó a llorar. Lo que hace el amor de una madre por un hijo. Personas normales, días cotidianos. Pero sabe, en las manos de Dios podemos estar en un plan extraordinario. ¿Le gustaría a usted estar en ese lugar? No permita que sus miedos, sus debilidades o las etiquetas que nos han puesto nos impidan estar en el plan de Dios. Padre, gracias. Para ti no hay nada imposible. El predicador ha terminado su mensaje. Si quieres acompañarnos, estamos ubicados en 878 Old Alabama Road Southwest, Mableton, Georgia.